Entonces, como les venía diciendo, vamos a hablar sobre el proyecto de curso, pero hoy solo vamos a tocar dos secciones de todo ese proyecto. El proyecto se divide en unas partes que están diferenciadas y tienen un orden lógico que es el que pueden evidenciar allí. Entonces, lo primero, pues, es un título. Ese título, lo ideal es que no sea de más de 15 palabras. No quiere decir que si yo le pongo 16 o 17, pues ya está malo, no. Pero la idea es que el título sea algo muy corto, muy conciso, que al momento de que la persona que lee ese título le quede muy claro sobre qué se va a hablar y no se mencione mucha información que tal vez de pronto no sea relevante para la investigación que yo estoy realizando. Entonces, en ese sentido, debe ser corto, claro, muy preciso y tratar de que no pase de esas 15 palabras para que sea muy llamativo al lector. Recuerden que nosotros no escribimos solo para nosotros, sino que escribimos para que alguien más entienda eso que queremos dar a conocer, esa investigación o lo que hemos leído. Entonces siempre tenemos que tener presente eso. Cada vez que yo voy a escribir algo, tengo que preguntarme, ¿será que esto que tengo aquí lo entiende la persona que lo va a leer? ¿O es muy fácil de entenderlo para mí porque soy yo quien está haciendo la investigación? Entonces, ese es el primer punto. Lo otro es que pues tendrán allí una parte de los autores. Entonces pues en esa portada que ustedes hagan allí o realicen, pues van a poner ese título de su trabajo, pues lo que tiene que ver con los autores, la universidad, bueno, hacer esa portada en norma ZAPA. Otro de los puntos que puede ir o no puede ir en los proyectos, y esto ya va a depender de lo que los profesores les establezcan, porque ellos también les pueden mandar una estructura. Esta estructura que yo les estoy enviando aquí es más adaptada a la plantilla que tiene la universidad para presentar los proyectos de grado o monografías. Entonces yo he tratado de trabajar un poquito con esa plantilla para que ustedes desde ahora, no la vamos a utilizar como tal, no les voy a pasar esa plantilla porque obviamente es para proyectos de grado ya cuando ustedes estén más avanzados en su último semestre y tendrá incluida muchísimas cosas más. Entonces la idea no es trabajar desde ya con esa plantilla porque apenas ustedes están en primer semestre, están conociendo y tendrán algunas bases que son las que se les va a dar aquí pues el día de hoy y los días que trabajemos sobre el proyecto de curso. Entonces no vamos a trabajar con esa plantilla, pero he tratado que la mayoría de partes que están aquí en esa estructura se asemejen a esa plantilla que tiene la universidad, que ya está ahí como establecida para el trabajo. Entonces, como les decía, esa parte del resumen puede ser que profesores digan, bueno, si su trabajo debe tener un resumen, como puede que no. Entonces, si no les y dicen que incluyan ese resumen, pues simplemente ustedes quitan de allí esta parte. Pero en general, ese resumen debe contener toda la información que tiene mi proyecto de curso, porque miren que tiene una parte de la introducción, se puede mencionar ahí cuál fue el objetivo general, qué metodología se utilizó, resultados, discusión y hasta las conclusiones. Y el resumen no debe ser algo muy extenso, debe ser máximo de 500 palabras. Entonces no quiere decir que yo vaya a copiar todo lo que tenga en la introducción, los objetivos, todos los objetivos generales y específicos, todo lo que yo tenga en la metodología, no, por eso se llama resumen. Es algo que yo voy a redactar con mis palabras de cada una de estas partes del proyecto y son redacciones muy cortas porque no puede tener más de 500 palabras. Hay algo que se llama palabras claves. Estas palabras son unas palabras que acompañan ese resumen y la idea de ellas es que no se incluyan, sean palabras que no estén dentro del resumen, o sea, sean palabras diferentes a ese resumen y adicional para que cuando de pronto, y esto se utiliza mucho en los artículos científicos, alguien vaya a buscar la información que yo tenga publicada en internet. Si ellos dan esas palabras claves que yo tengo allí, van a encontrar mi información, mis artículos, mi tesis, bueno, lo que yo tenga publicado en internet. Entonces también esa es el objetivo de esas palabras claves y también tienen un rango, debe ser de 3 a 5 palabras claves que yo debo incluir allí. También puede ser que no les pidan esta parte del resumen y las palabras clave. Entonces pues ustedes ya, depende de lo que los profesores les exijan a ustedes para ese proyecto, asimismo ustedes trabajarán. Luego está la parte de la introducción. Esa introducción se divide.
en varias partes. Nosotros estamos acostumbrados a redactar otro tipo de introducciones, que es algo como muy general, pero no lo vemos así de esta manera. Y resulta que la introducción abarca todas esas partes que están allí después de estos dos puntos, o sea, no solamente es una introducción general, sino que está diferenciada por partes. Y en el caso de cuando se trabajan proyectos, eh, estos títulos se deben incluir. Entonces yo poner un título que me diga el planteamiento del problema, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, la introducción y los objetivos, vamos a hablar de cada una de estas partes para que ustedes comprendan qué debe ir en un planteamiento del problema, qué debe ir en una justificación, qué es una hipótesis y cómo redactar una hipótesis de la manera correcta, el objetivo general y también objetivos específicos. Entonces, cuando yo haga un proyecto, debo poner estos títulos y pues incluir dentro de cada uno de estos títulos la información pues pertinente. En muchas ocasiones cuando hacemos la introducción simplemente ponemos unos párrafos seguidos, pero no está diferenciado cada una de esas partes, sino que simplemente damos información de qué es lo que nosotros identificamos, qué situación, problema, qué pretendemos mejorar, por qué es importante en nuestra investigación, pero no lo hacemos de esta manera. Entonces, pues el día de hoy veremos cómo se debe hacer. Lo otro es el estado de arte o marco teórico. En este punto es como buscar información de conceptos, de teorías, de metodologías que ya hayan o incluso estudios investigativos que ya hayan hablado del tema que yo estoy investigando. Entonces voy a internet y busco toda esta información. De todas maneras, nosotros vamos a ver cada una de estas partes de manera detallada. El día de hoy solo vamos a ver introducción y objetivos. Pero pues aquí como es la primera presentación, les enseño todo lo que debe tener ese proyecto. Habrá otra sección que se llama materiales y métodos o metodología, entonces también más adelante les indicaré qué es un material, qué es un método, les voy a dar ejemplo y les voy a mostrar algunos trabajos para que entiendan cómo se debe redactar una metodología. Luego hay otra parte que se llaman resultados, entonces allí yo voy a presentar datos experimentales y por ejemplo yo realicé una encuesta, entonces en esta parte de los resultados yo voy a poner esos datos de esa encuesta, si hice un gráfico para analizarlos, entonces allí los voy a poner, voy a indicar cuál fue el comportamiento de esos datos que menciono en esa gráfica, y luego viene algo que se llama discusión o análisis de resultados. Entonces aquí ya en este punto de esa discusión, yo ya voy a hablar sobre esos resultados y voy a encontrar el por qué y el razonamiento y los argumentos del comportamiento de esos resultados que obtuve, de esos datos, por qué se comportaron de esa manera y no de otra. Y allí voy a hablar de eso. Luego están las conclusiones y pues la tabla de bibliografía. Para iniciar tenemos que definir qué es una introducción. Entonces, eh, estas partes que vamos a ver el día de hoy son las principales y las más relevantes de un proyecto. ¿Por qué? Porque son la base para poder yo establecer qué voy a investigar. Siempre estos proyectos se basan en situaciones que yo identifico de cualquier cosa, eh, ya sea de un tema ambiental, ya sea de algo que tenga que ver con las empresas y lo que ustedes estudian de ingeniería industrial. Bueno, diferentes temáticas que puedo abordar dependiendo también de la materia que esté viendo y del proyecto que me pidan realizar. Entonces, en ese punto, en esta introducción, tengo que identificar cuál es el problema, cuál es la situación que yo pretendo resolver. ¿Por qué? Porque un proyecto siempre se basa en eso, en encontrar una situación, problema, identificarla y luego de allí tratar de darle una solución a esa situación, problema. Y en la introducción voy a primero identificarla, plantear cuál es el problema, qué es lo que está sucediendo, cómo está ocurriendo, pero también voy a indicar por qué es importante que se realice esa investigación, por qué es importante que se solucione eso que yo identifique como un problema. Y aquí, pues obviamente, va a ir toda la información en este apartado que se llama introducción. Y pues es muy importante, como les mencioné, porque aquí es que se establece el problema de investigación.
qué es lo que yo voy a hacer en el proyecto. Ya vamos a empezar a ver cada una de esas partecitas que la componen. Entonces, lo primero es ese planteamiento del problema y este se define como el tema que yo voy a estudiar o la situación problema que yo quiero, a la que yo quiero darle una solución. Aquí lo que voy a hacer es describirlo de una manera muy clara, muy amplia. Incluso tengo que buscar información en internet para apoyarme, porque lo ideal es que no solamente yo lo describa con mis palabras, sino que trate de buscar en internet información que soporte eso que yo estoy diciendo allí, lo que estoy mencionando, lo soporte, y es por medio de qué, de otros autores. Entonces, en este punto del planteamiento, pues voy a describirlo, voy a decir cuál es el tema que voy a tratar, cuál fue la situación, problema que yo identifiqué, voy a hablar sobre aspectos que yo creo que son importantes conocer de ese problema, y habrán algunas preguntas claves que yo tenga que hacerme para poder redactar esta parte de la introducción, esta sección, y una de ellas es qué está sucediendo, cuál es esa situación, problema, dónde está ocurriendo, porque aquí en este punto pues también voy a mencionar dónde voy a hacer la investigación, si es en una empresa, si voy a hablar sobre algún problema ambiental, entonces voy a decir, bueno, el problema ambiental lo vamos a trabajar en la ciudad de Cali, en alguna zona específica, al norte, al sur de la ciudad, el problema de investigación. eh, ¿Los demás me escuchan entrecortado? Por favor, que alguien me indique. Yo la escucho bien, profe. Ah, bueno, listo, entonces ya sin problema de cara. Bueno, entonces en ese sentido aquí tengo que hablar sobre todo lo que tiene ese problema. ¿Dónde lo identifiqué? Si por ejemplo lo voy a hacer de una empresa, entonces cómo se llama la empresa, dónde está ubicado. Si solamente lo voy a hacer en la parte de producción, entonces también mencionar que solo voy a trabajar en la parte de producción de la empresa, no voy a trabajar las demás áreas. Bueno, aquí poner toda esa información que al lector le permita entender de qué se va a hablar en mi trabajo. Luego, cuál es la problemática que está ocurriendo, entonces ahí ya voy a hablar más a fondo de esa situación, problema, qué me puede estar provocando eso, cuáles son los factores, las características, ventajas y desventajas de tener esa situación. Y por acá les voy a mostrar un ejemplo de un planteamiento del problema. Esto es de un artículo de una investigación de el Perú, y habla sobre la producción de café. Entonces ellos allí pues me van a hablar primero de la importancia de la producción de café en el Perú. Se los voy a leer y pues les voy a ir explicando un poco. Entonces aquí van a plantear el problema, van a decir qué es lo que pasa, pero antes de ir directamente a decir cuál es el problema, pues nos van a entrar en un contexto de qué se va a hablar y por qué es importante hablar de eso. Si lo voy a hacer, por ejemplo, en una empresa, entonces ahí ya lo que haré es mencionar información de dónde está la empresa, cómo se llama esa empresa, cuál es su actividad principal. Entonces, en ese sentido, podré ubicar la información. Lo que yo tengo aquí, por favor, alguien me ayuda enviando el link de la asistencia. Bueno, entonces les voy a leer. Dice, el café es el sostén de la economía nacional porque genera fuentes de empleo, proporcionando ingresos necesarios para la satisfacción de las necesidades de los propietarios y trabajadores del sector cafetalero. Sin embargo, hoy en día se puede visualizar que las empresas cafeteras, a pesar de que están bien constituidas en cuanto a su infraestructura, no lo están en producción ni en el personal humano que lo conforman, ocasionando paros en la fabricación, pedidos acumulados sin ser atendidos, con materia prima no procesada en el tiempo establecido por falta de materia. Entonces, alguien que me diga si logró identificar allí cuál fue el problema o cuál es el problema que nos mencionan allí. De pronto, si les queda claro cuál fue el problema que está mencionando este autor.
¿A ninguno le quedó claro de lo que leí cuál es el problema que se está presentando allí? Profe, que las empresas están bien constituidas, pero en infraestructura, ¿no? Pero más no en producción, ni en el personal. Ujú, exactamente, ellos tienen buena infraestructura, pero ese personal que tienen en esas empresas de café no están capacitados. Entonces, en ese sentido, lo que hacen es que como no están capacitados y no cuentan con ese conocimiento, de nada les vale tener una buena infraestructura si no saben utilizar la maquinaria, si no saben los que están, por ejemplo, en el campo, en la parte de las siembras, si no saben hacerlo de la manera correcta porque no cuentan con ese conocimiento, entonces ahí menciona todo lo que ocasiona, que se realicen o que ocasionen paros pues en esa fabricación de ese café, que se acumulen los pedidos, que la materia prima no esté procesada o que no tengan allí materia prima para poder realizar el café. Entonces miren que ellos allí primero me hablan que el café pues uno de los principales sostenes de la economía en el Perú, pero luego más adelante me mencionan pues cuál es el problema. Así, tienen buena infraestructura estas empresas, tienen buena maquinaria, tienen todo para poder operar, pero ¿qué pasa? El personal que está dentro de esa empresa, pues no está capacitado para poder realizar todas esas labores que lleven al final a producir el café. Y si no hay esto, pues me va a ocasionar o me va a causar otras cosas, como son las que se mencionan allí. Y mire que adicional a eso, se basan en información consultada en Internet. En este sentido, yo siempre lo que les aconsejo es que redacten primero un párrafo con sus palabras explicando la situación, dónde se va a trabajar, qué es lo que van a hacer, y ya luego busquen en internet información que respalde eso que ustedes están diciendo con sus palabras y lo incluyan allí como un segundo párrafo. Entonces, ese siempre es como la recomendación. Planteen ese problema y dividan en dos párrafos. Uno, la redacción con mis palabras de qué es lo que está sucediendo, cuál es la situación, problema, dónde está ocurriendo. Y el segundo punto es ya redactar algo, pero tomando información de internet, ya sea parafraseo o copia textual, pues hacerlo de la manera correcta con la cita, como se incluye pues aquí, y así les quedará un planteamiento del problema más completo. ¿Por qué les digo esto? Porque en algunas ocasiones los profesores, si ustedes no ponen información adicional, que investiguen en internet, les van a decir, bueno, eso que ustedes ahí mencionan, pues sí, ustedes lo vieron, lo identificaron, pero nosotros necesitamos una fuente verificable, o sea, que ya esté en internet publicada, donde se pueda encontrar en los buscadores académicos, no en cualquier lado, porque ya saben que no es fuente verificada, pero en estos buscadores académicos sí. Entonces, buscar allí información que me soporte y me respalde lo que yo estoy argumentando. ¿Por qué? Porque mi proyecto no se ha publicado todavía y como no se ha publicado, yo apenas estoy haciendo esa investigación. Si alguien lee algo que está redactado solo con mis palabras, pues me va a decir, yo cómo me doy cuenta si eso es verdad o no es verdad, si usted todavía no ha terminado de hacer su proyecto o no lo ha publicado o no se lo han revisado. Entonces, para que no nos pase esto, lo mejor es soportarlo con información que ya está en Internet. Esa es una manera de hacer viable lo que nosotros explicamos con nuestros argumentos. Por acá tengo otro ejemplo. Este ya está ahí como más cortico, pero también es para que entiendan de qué se trata al plantear ese problema. Entonces dice, el consumo de energía eléctrica en el sector productivo de las industrias es muy excesivo. Y esto causa que se representen grandes pérdidas económicas debido al mal uso que le dan los trabajadores, ya sea en las máquinas o consumos propios del trabajador, aparatos electrónicos de comodidad. Entonces, aquí en este sentido y en ese planteamiento el problema que ellos dan es ese consumo excesivo de energía que se da en las industrias y que eso puede causar grandes pérdidas económicas. Entonces ellos ahí mencionan pues esta parte de la información diciendo, bueno, ¿dónde vamos a trabajar? Pues miren que aquí dice que en el sector industrial. ¿Qué van a ver en ese sector industrial? Lo que han identificado, pues que el excesivo consumo de energía eléctrica ha contribuido a que se den grandes pérdidas económicas o que tal vez no solamente sean unas grandes pérdidas económicas, sino que de pronto tengan que subir
el precio de esos productos que se dan en estas industrias por ese consumo de energía excesivo. Entonces también es allí dar eso y decir, bueno, también, ¿qué puede ser? Entonces ellos dicen allí, no, pues eso puede ser debido al mal uso que le dan los trabajadores, ya sea porque no utilizan las maquinarias de la manera correcta o porque la empresa tal vez no haga mantenimiento de estas máquinas y esa falta de mantenimiento puede llevar a que las máquinas requieran de más energía para poder hacer pues el trabajo normal o rendir de la manera que debería hacer si de pronto tiene ese mantenimiento. O pues consumos dice que hay propios de los trabajadores y este tipo de cosas, de pronto también de que dejen muchos bombillos encendidos, de que la empresa no tenga o no cuente con bombillos ahorradores o otro tipo de fuentes de energía renovables como paneles solares o algo así. Entonces, para ellos el problema pues fue el alto consumo de energía en las industrias y, y qué ocasiona eso, pues pérdidas económicas y por qué se da, pues puede ser por el mal uso que le dan los trabajadores a las máquinas o por el uso de otro tipo de instrumentos o aparatos electrónicos como mencionan aquí. Luego tenemos algo que se llama hipótesis o pregunta de investigación. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Entonces, una hipótesis es una suposición que yo hago sin pruebas, es algo que yo todavía no he comprobado, porque la idea de un proyecto es que yo después de que le haga una investigación o si hago el trabajo en campo de tomar datos y este tipo de cosas, pues pueda lograr comprobar esa suposición que hice de alguna idea o de algún razonamiento que yo tenía y se hace con el fin de mejorar la situación o modificar la situación que se presenta. Entonces, en este sentido, lo que siempre debo hacer yo cuando planteo una hipótesis es primero pues identificar cuál es el problema y ya lo hicimos en el planteamiento del problema. Lo segundo es entender que esta hipótesis me va a poder dar solución a esa situación problema. Ojo que estoy diciendo puede, no quiere decir que yo de una, cuando la esté planteando, tenga conocimiento de que esa sea la solución. No, o sea, me voy a dar cuenta solo cuando empiece a investigar y a desarrollar todo mi proyecto y cuando llegue ya a esos resultados, a esa discusión, voy a decir, bueno, eso que yo planteé como solución a esa situación problema, si era verdad, si va a servir para poder resolver esa situación. Pero en otras ocasiones puede ser que eso que yo planteé como una hipótesis, como es algo que no está comprobado, lo que voy a hacer es comprobarlo con mi investigación, pues al final yo me dé cuenta que por medio de eso que propuse no pueda lograr solucionar la situación o mejorarla o modificarla. Eh, aquí está el ejemplo del planteamiento de la hipótesis de ese ejemplo 2 que teníamos en el planteamiento del problema, que habla sobre las industrias y el consumo excesivo de energía. Entonces, para este caso, el planteamiento de esa hipótesis es la siguiente. Dice, el uso de energía puede variar dependiendo del tipo de industria por factores como la ineficiencia en procesos de combustión, la obsolencia tecnológica en equipamiento, eléctrico y térmico, la sobreiluminación en grandes superficies o la omisión de buenas prácticas operacionales. Miren que yo ahí les señalé una palabra que dice puede. Cuando yo digo esta palabra, estoy indicando que como puede ser verdad, puede que no sea verdad. ¿Cómo me doy cuenta si es verdad? Después de que yo realice toda la investigación. Entonces también es una manera de plantear una hipótesis de la manera correcta porque es una suposición, o sea, es una idea que yo tengo de algo que no está comprobada y en este caso la idea es que esa cantidad de energía que se consume puede variar en esas industrias por diferentes factores. Puede ser por la ineficiencia de los procesos que mencionan allí, porque la maquinaria que tienen no es la adecuada y necesita más energía para poder producir o para poder funcionar de la manera correcta, como lo que yo les mencionaba, el mantenimiento, de pronto si no le hacen mantenimiento, pues requiere de más energía, también por la iluminación que mencionan ahí en grandes superficies o por las buenas prácticas operacionales. Entonces, en ese sentido,
se mencionan muchas cosas que podrían indicar esa cantidad de energía que emplean estas industrias o que necesitan. Pero yo no sé si todas esas que están mencionando allí son verídicas. Es cierto que por todo esto que está aquí se pueda dar ese problema en el uso excesivo de energía. Puede ser que algunas sí, otras no, y eso es lo que yo quiero comprobar en la investigación. Luego está la pregunta investigativa, que es lo mismo que la hipótesis, solamente que en uno es un apartado o un párrafo donde no está en interrogación, no está como una pregunta, simplemente se lanza allí y se redacta la información, pero en la pregunta investigativa sí, pues estará en forma de pregunta, pero es la misma información. Aquí simplemente eh, lo puse en forma de pregunta y es cómo el uso de energía puede variar dependiendo del tipo de industria, de la ineficiencia en procesos de combustión, de la obsolencia de tecnologías en equipamientos. Bueno, entonces simplemente es traer esta hipótesis en forma de pregunta. ¿Por qué se los pongo de estas dos maneras? Porque tal vez algunos profesores les van a decir a ustedes que no planteen la hipótesis así como está aquí en ese primer ejemplo, sino que les van a decir, háganlo como una pregunta investigativa. Entonces ustedes, esto mismo que redactan aquí, lo ponen pues en forma de pregunta, le pondrán allí una palabra que les indique que es una pregunta, pero es lo mismo, o sea, la información que está allí es algo que no es verificable y que ustedes, después de realizar cada una de esas partes de la estructura de su proyecto, van a ir comprobando si eso que mencionaron es cierto o es falso, o sea, si la prueban o rechazan esa hipótesis que plantearon allí. Muchachos, si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues levantarán ahí la manito para resolverlas. Es muy importante que eso les quede claro porque les va a servir para hacer los demás proyectos en las otras materias. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, levanten ahí la mano, yo vuelvo y les explico. Si les quedó duda de pronto del planteamiento del problema, entonces lo mismo me indican si no entendieron para otra vez explicar. Listo, Lisset. Profe, es que ya entré un poquito tarde, pues no podía entrar, no había podido entrar. Listo. Y Y tú alcanzaste a ver solamente desde este planteamiento, desde esta hipótesis, desde la introducción, sí, pero esta que estoy aquí, o sea, lo que te estoy dando, no alcanzaste a ver el sí, planteamiento del profe. problema. No, No, bueno, no. bueno, entonces te voy a hacer así como un resumen de qué es lo que estamos hablando. Les estoy hablando sobre la estructura del proyecto de curso, que tiene una parte, unas partes pues que están en como en un orden ahí lógico, están numeradas y que se deben tener en cuenta cuando ustedes hagan sus proyectos. Aquí yo se las menciono, aquí están numeraditas. El día de hoy estamos trabajando con la parte de la introducción y vamos a trabajar con los objetivos. A medida que vamos avanzando en las clases, pues vamos a ver cada uno de estos temas, estas demás partes, pero el día de hoy solo vamos a trabajar en introducción y en objetivo general y objetivos específicos. Ya las demás las vamos a trabajar pues clase a clase. Les voy a ir explicando cada una de ellas. Esto ya es tema del tercer avance formativo y lo que les estaba indicando era qué es la introducción. Pues la introducción es casi lo primero que yo redacto de un proyecto y es lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a identificar cuál es el problema o la situación que yo quiero mejorar o solucionar, que yo he evidenciado y es sobre la que yo voy a trabajar en todo mi proyecto. O sea, que al final de mi proyecto voy a tratar de mejorar esa situación y voy a ver si la puedo mejorar con lo que yo planteo o no la puedo mejorar. Entonces, en ese sentido, en la introducción, pues voy a explicar claramente para qué estoy haciendo mi trabajo y el por qué es importante realizar ese trabajo que yo estoy realizando allí. Y esta es la primera parte que debe tener la introducción y se llama planteamiento del problema. Entonces, allí lo que yo voy a hacer es definir el estudio y describir de una forma muy clara cuál es la situación que se está presentando, qué me puede estar causando esa situación y también qué más cosas pueden estar allí sucediendo que me lleven a que se esté causando la situación. Entonces, este es un ejemplo que les puse pues ahorita, en donde primero se hablaba del café, aquí van a hablar de la producción de café. Entonces, allí se estaba hablando sobre la importancia del café. Eso es un trabajo realizado en Perú, entonces allí está diciendo que
que el café es muy importante porque es una fuente principal de la economía nacional pues en el Perú, genera empleos, proporciona ingresos para satisfacer pues, las necesidades tanto de los dueños de las empresas como las personas que trabajan allí. Pero menciona que hay un problema, dice, sin embargo, aunque en las empresas que producen café tienen una buena infraestructura, o sea, cuenta con la maquinaria y la infraestructura para poder trabajar, no tiene un personal que esté capacitado en la parte de producción y también en la parte de trabajo en campo. Entonces, las personas que trabajan en estas empresas cafetaleras, aunque tienen toda la maquinaria que se requiere, porque dice que es una buena infraestructura, no cuenta con el conocimiento para poder utilizar esa maquinaria. Como no cuenta con ese conocimiento, entonces eso va a traer o va a ocasionar otros problemas, que son que se pare la fabricación del café, de que no puedan pues vender lo que tenían que vender porque se acumulan los pedidos, porque tienen la materia prima ahí del café, pero no la procesan a tiempo porque no saben manejar de la manera correcta toda esa maquinaria, o también por falta de materia prima. ¿Por qué? Porque las personas también que trabajan en el campo no están capacitadas y tal vez esos cultivos que establecen no llegan a su final, entonces tampoco van a tener materia prima. Entonces aquí lo que se habla es sobre ese problema y qué puede estar causando ese problema si pues, no se soluciona. Pueden ocurrir ciertas cosas que son como las que se mencionan allí. Ese es un primer ejemplo. Y luego acá está el segundo ejemplo, que habla sobre el consumo excesivo de energía en las industrias. Y aquí se menciona que ese consumo excesivo de energía pues, puede traer grandes pérdidas económicas o también puede influenciar en que ese producto que van a vender pues tenga un valor más elevado del normal. ¿Por qué? Porque tienen que poder cumplir con todos sus gastos y en este caso pues si tienen grandes cantidades de consumo de energía, pues tendrán que asimismo responder por esos servicios que deben de pagar. Entonces ahí también indica que puede ser que que ese consumo excesivo de energía se dé debido al mal uso de los trabajadores de las maquinarias o porque hacen consumos inapropiados, de pronto tienen siempre los bombillos prendidos en todas las secciones de la empresa, cuando no se requiere, o sea, muchas cosas que pueden ir detrás de eso. Y ya luego de ahí está esto que ya pues lo viste, que es lo de la hipótesis, es donde yo voy a dar, por decirlo así, una solución a ese problema. Entonces, en el caso, por ejemplo, de del café, entonces tendré que darle una solución a ese problema. ¿Cuál podría ser la posible hipótesis que yo planteé para este problema del café? Pues que si los trabajadores de estas empresas cafetaleras en el Perú se les da una capacitación, se les instruye para que aprendan a manejar este tipo de maquinarias, puede influir en que se mejore la fabricación y no se presenten pedidos acumulados y, el procesamiento de la materia prima se dé en el tiempo que tenga que darse para poder salir a la venta ese producto. Entonces aquí, esa sería la hipótesis que uno plantea como solución y es capacitar a los empleados para que pueda la empresa producir de manera correcta. Esta que está aquí es la hipótesis del segundo ejemplo, donde se habla de las industrias y el excesivo uso de la energía, y pues ahí ya están planteadas. Una como una hipótesis y la otra como pregunta investigativa. Las dos son la misma, solo que en algunas ocasiones pues los profesores van a decir, no planteé una hipótesis, sino que planteé una pregunta investigativa, pero la información es exactamente lo mismo, solo que la segunda pues va en forma de pregunta. ¿Listo? Luego hay algo que se llama posibles soluciones o justificación. Entonces aquí en este punto yo ya voy a argumentar cuál es la importancia de mi investigación y por qué merece que yo la estudie. O sea, por qué merece que se estudie ese problema. Incluso puedo, como dice, hay posibles soluciones, indicar cuáles pueden ser los beneficios de estudiar esa situación y de aplicar eso que yo mencioné en esa hipótesis para mejorar la situación. Entonces puedo decir, bueno, si se mejora esta situación, van a traer muchos beneficios. En el caso, por ejemplo, de eso que teníamos allí del café, entonces, si se mejora esa situación de capacitar a esos empleados, ¿qué beneficios va a traer a la empresa? Ah, no, pues lo que va a hacer es que
se van a poder entregar los pedidos como se debían entregar, la materia prima no se va a acumular y no se va a dañar porque ya la empresa está produciendo de la manera correcta y va a generar ingresos económicos tanto a la empresa como al país que produce este café. Entonces, en este punto de esa justificación voy a indicar por qué es importante estudiar la situación problema y qué cosas puede traer el estudiarla y qué beneficios se podrían mencionar respecto a la solución que yo le estoy dando, que sería lo que planteo en la hipótesis. Entonces allí voy a mencionar todo este tipo de cosas. ¿Por qué es importante estudiar la situación problema? ¿Por qué se debe estudiar? ¿Por qué se le debe dar una solución? Porque si yo no soluciono o mejoro o mitigo esa situación, problema que se está presentando, pues qué cosas más puede causar. Entonces, por aquí está el ejemplo 2 de esa situación problema. Entonces, allí pues se menciona que los procesos de producción y la optimización de recursos eléctricos, estamos hablando del ejemplo de las industrias y el excesivo consumo de energía, y factores de iluminación influyen en el consumo de la energía eléctrica. Es necesario analizar profesionalmente el uso de las energías y comportamiento de los trabajadores al consumo eléctrico para que éste sea racional y se pueda traducir en verdaderos valores económicos y la sostenibilidad de la misma. Entonces aquí ellos en ese punto pues mencionan eso y dicen que es importante pues tener esos procesos de producción y la optimización de esos recursos eléctricos. ¿Por qué? Porque es el problema, hay un excesivo uso de este recurso que se genera pues de manera ambiental y que se deben analizar también otro tipo de energías que se puedan utilizar. Por acá habla de sostenibilidad de la misma, entonces otro tipo de energías, del uso racional de esos recursos y que eso puede ayudar a que no se estén causando grandes pérdidas económicas por todos estos recursos eléctricos que están consumiendo de manera excesiva. Entonces allí en ese punto también me están dando una justificación. ¿Qué es importante tener en cuenta? ¿Cómo profesionalmente se puede analizar ese uso de esas energías? ¿Por qué es importante? Si yo analizo eso, ¿qué puede traer a esa empresa? Ah, bueno, entonces, ¿qué puede traer a esa empresa? Pues que van a haber verdaderos valores económicos allí y van a tener menos pérdidas. También va a haber pues sostenibilidad ambiental dentro de la empresa porque están haciendo un uso adecuado de este recurso. Entonces, es eso lo que yo debo poner allí en esa justificación. Y yo también les recomiendo que redacten un párrafo con sus palabras y el siguiente párrafo sea con información tomada de internet donde les respalde lo que ustedes están mencionando con sus palabras. Entonces, es siempre como lo mismo. En el planteamiento del problema también dos párrafos. Uno, redactado con sus palabras. El segundo, apoyo de información en internet. Y en la justificación, lo mismo. Buscar información también en internet que soporte ese primer párrafo que he redactado con mis palabras. ¿Alguna duda? ¿Les queda claro qué información debe ir en esa justificación? Bueno, nadie pregunta, entonces me imagino que les quedó claro. Ahorita vamos a hablar del segundo punto de la introducción y son los objetivos. Se ven pues plantear de una manera en donde yo siempre logre alcanzarlos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un proyecto y planteo unos objetivos que son las metas a alcanzar y no alcanzo alguno de esos objetivos, mi trabajo no es válido, o sea, para que lo tengan presente. Todos los objetivos que yo planteé en mi proyecto, al final del proyecto se tienen que cumplir sí o sí, o sea, siempre tengo que alcanzarlos. Entonces, de esa manera, tengo que tener presente que habrán ciertas características que se deben tener en cuenta para yo poder cumplir con esos objetivos. Ahora se las voy a enseñar cada una de ellas y les voy a poner un ejemplo muy pues del estudio y de la carrera para que les quede un poquito más claro y también hay algunos ejemplos de cómo redactar estos objetivos. Entonces, dice, esos objetivos pues se consideran los resultados o a la meta a la que yo voy a llegar
con mi proyecto de investigación o mi proyecto de curso que esté realizando. Se debe redactar siempre en un verbo infinitivo. Allí está ar, er, ir. Igual al final de la presentación les voy a poner aquí como una tablita con unos verbos que les van a servir a ustedes para redactar sus objetivos. Entonces, siempre debo cumplir con esos objetivos. ¿Alguien sabe qué significa la palabra SMART? Por acá, creo que alguien me está diciendo. Sí, inteligente, exactamente, Brian, inteligente. Entonces, los objetivos yo los debo plantear de una manera inteligente. ¿Por qué? Por lo que les acabé de mencionar. Si yo planteo objetivos que al final de mi investigación no logro cumplir, mi trabajo no es válido. ¿Por qué? Porque siempre tengo que llegar a la meta. Y la meta o las metas que se planteen están dentro de esos objetivos. Entonces, la manera de plantearlos es de una manera muy inteligente. En ese caso, esta primera S significa específicos, y en ese punto esos objetivos, y más que todo ese objetivo general, debe ser muy específico, o sea, me debe mencionar la información pertinente a lo que yo voy a evaluar en mi proyecto y no incluir información de más. En algunas ocasiones redactan unos objetivos generales demasiado largos y extensos que cuando uno los lee al final no entiende nada ni lo que van a hacer. Entonces, esa no es la idea. Casi siempre ese objetivo general es el mismo, el título. Casi siempre el mismo título, solamente que se redacta pues con ese verbo ahí infinitivo, pero casi siempre es el mismo título. Entonces, en ese punto les voy a poner un ejemplo para que lo vayamos trabajando con cada una de estas letras que están ahí, esa palabra inteligente que está en inglés. Y les voy a dar el ejemplo de lo que ustedes están estudiando. Entonces, ustedes entraron, están en el primer semestre y están estudiando ingeniería industrial. Entonces, en ese punto, para plantear un objetivo específico, general, y a una meta a la que ustedes quieren llegar, pues es graduarse como ingenieros industriales. En ese sentido, el objetivo sería lograr graduarse como ingenieros industriales de la Universidad Antonio José Camacho en los 10 semestres de carrera establecidos por el programa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si son estudiantes de generación E, siempre tienen que tener esa meta de graduarse en esos 10 semestres, en esos 5 años. ¿Por qué? Porque la beca solo los cobija esos 10 semestres. Si ustedes se llegan a atrasar por alguna razón en uno de esos semestres y les toca hacer un semestre 11, pues ese semestre 11 va a correr de su bolsillo el gasto de la matrícula. O sea, ustedes van a tener que pagar ese semestre 11. Entonces ahí el primer objetivo y de los que tienen esa beca es que graduarse en esos 10 semestres. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el objetivo que se plantean. Está de una manera muy específica donde se menciona qué es lo que quieren lograr. También se menciona el lugar donde están estudiando y la carrera en que se van a graduar. Ahí está como toda la información resumida, muy precisa, no hay necesidad de redactar esos objetivos generales tan extensos, con 3, 5 líneas máximo está bien para redactar un objetivo. Bueno, la segunda letra dice que deben ser medibles. Entonces aquí yo lo que debo hacer es establecer algunos criterios para dar seguimiento si yo estoy cumpliendo con ese objetivo. Entonces ahí está el ejemplo. Graduarse en la universidad como ingenieros industriales a los 10 semestres. Entonces, son 10 semestres que tienen allí. ¿Y cómo lo voy a medir si me puedo graduar en esos 10 semestres? Empiezo a hacer el análisis, pues ustedes apenas van en primer semestre, pero digamos, cuando ya estén en el segundo semestre, ustedes van a hacer el análisis y dicen, no, es que yo perdí una materia. Y resulta que esa materia que yo perdí era prerequisito de otra materia que tenía que ver en segundo semestre. Entonces ya no la voy a poder matricular. Entonces ya empiezo a trazarme en esa meta que tenía de graduarme en los 10 semestres. Eso es una manera de medir si yo estoy cumpliendo con esa meta. Y mi meta era graduarme en 10 semestres, y yo ya me atrasé en una materia que era prerequisito de otra y que puede ser de pronto prerequisito hasta cuarto, quinto semestre, ahí yo ya tengo que mirar qué es lo que voy a hacer. Porque ya podré decir, me estoy atrasando, no voy a poder lograr cumplir esa meta o qué estrategia puedo plantear
para poder cumplirla. Ah, no, que va a haber un curso de verano para poder, no sé, ver lógica. Entonces, me hago el curso de verano que es en vacaciones, gano lógica y ya en el segundo semestre puedo ver la siguiente materia que me abría esa materia de lógica. Será prerequisito. Entonces, es una manera de medir y así mismo deben hacerlo ustedes con los objetivos que planteen de sus proyectos. Mirar a medida de que estén buscando la información, de que estén tomando datos o encontrando datos, si esto que están buscando o encontraron les sirve para poder cumplir con esos objetivos específicos que se plantearon. Entonces ustedes dicen, ah, sí, esta información me sirve para cumplir el primer objetivo específico. De pronto, en alguno de los proyectos, el primer objetivo específico que ustedes tenían allí era conocer conceptos relacionados con el tema de investigación. Ah, sí, sí, sí estoy cumpliéndolo porque ya busqué en internet y encontré información donde habla sobre conceptos de ese tema de investigación. Luego está la parte de alcanzables. Entonces aquí también debo plantear algo, unos objetivos que los pueda alcanzar. ¿Por qué? Porque a veces, en muchas ocasiones plantean 5 o 6 objetivos específicos y no toman en cuenta si los pueden alcanzar o no los pueden alcanzar. Si la información que hay en Internet es información que les sirva para cumplir esos objetivos específicos que plantearon. Entonces, en ese sentido, también deben ser que sean alcanzables. Lo que yo siempre les recomiendo es que cuando hagan objetivos específicos, máximo planteen 3 objetivos, o sea, que se muevan entre 2 y 3 objetivos específicos. ¿Para qué? Para que les dé también el tiempo de alcanzarlos, de buscar información o si van a trabajar en campo con encuestas o cosas así, les dé el tiempo para poder alcanzar eso que están proponiendo. ¿Por qué? Porque sí o sí, al final tienen que lograr esa meta que están mencionando allí, en esos objetivos. Luego está la parte de que sean relevantes, entonces esos objetivos que yo planteé deben ser importantes, deben aportar algo a la investigación y debe ser algo nuevo, algo que no esté allí en internet, que otra persona ya lo haya realizado, porque la idea de estos proyectos es que ustedes empiecen a crear información, a crear nuevo conocimiento, que tengan propiedad intelectual y empiecen a investigar y descubrir cosas nuevas que pueden dar solución a situaciones problemas. Entonces, en ese sentido, ahí va esa parte de la relevancia, que esos objetivos que yo planteé, tanto el general como los específicos, sean tan importantes que puedan aportar algo a mis compañeros, a la universidad. Si yo lo publico, entonces a todas las personas que lean esa publicación, que sea algo importante que les sirva para entender cosas que antes no veía, pero que yo cuando realicé mi investigación entendí y se las di a conocer. Otra cosa es que también deben ser realistas, que tienen que estar al alcance de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ustedes allí como que prometen muchas cosas, pero que al final no las van a poder cumplir. ¿Por qué? Porque tal vez mencionan que van a buscar cierta información y van a internet y esa información no se encuentra por ningún lado en internet porque nadie más lo ha hecho, nadie más ha investigado. Entonces, en ese punto también tengo que, antes de elegir un tema de investigación, ir a internet, ir a buscar qué hay, qué investigaciones han hecho, qué falta por investigar. Y de acuerdo a eso, ya puedo decir, bueno, este va a ser el tema de mi investigación, porque ya busqué en internet, si hay mucha información, hay artículos, hay tesis, hay noticias, bueno, hay de toda clase de información, hay libros que mencionan eso que yo voy a investigar y voy a poder trabajar. Si yo no lo hago de esa manera, y se los digo porque a muchos les ha pasado que ya llevan planteada una introducción, están los objetivos, han trabajado la parte como estado de arte, materiales y métodos, y llegan hasta cierto punto donde dicen, no, este tema yo no lo puedo seguir trabajando porque es que no hay la información. Entonces, antes de yo establecer qué tema voy a trabajar, primero debo ir y buscar en internet qué información hay. Hay bastante información para poder yo hablar sobre ese tema. ¿Será que varios autores han hablado de ese tema? Entonces, es algo muy importante y se los recomiendo porque en ocasiones a mitad del proyecto les toca cambiar el tema. Entonces, es doble trabajo, les toca correr para poder cumplir con la entrega de su proyecto. Entonces, primero, posible tema de investigación.
Segundo, ¿cuánta información hay? ¿Sobre qué hay? ¿Cuántos autores han hablado del tema? ¿Hay libros, hay revistas, hay diferentes fuentes de información para poder trabajar mi proyecto? Y la última letra, que es la T, y es pues definidos en el tiempo. Y en ese sentido hablan de que yo debo establecer también un tiempo para cumplir cada uno de esos objetivos. Si yo tengo un mes o 2 meses o mes y medio para realizar y cumplir todos los objetivos específicos que yo me planteé, pues debo ponerle también ahí un plazo a cada uno de esos objetivos. No quiere decir que yo lo vaya a mencionar cuando lo redacte, no, sino que, por ejemplo, si planteo 2 objetivos específicos, entonces voy a definir cuánto tiempo me voy a demorar en cumplir con el primer objetivo específico y cuánto tiempo me voy a demorar en cumplir con el segundo objetivo específico. Y con esto podré decir, bueno, si es realizable en el tiempo porque tengo mes y medio para cumplirlo y en uno me voy a tardar, no sé, 15 días investigando y obteniendo la información de ese objetivo y en el otro me voy a demorar 20 días y me da el plazo para poder cumplir con ese mes y medio que tengo de entregar el proyecto. También se los menciono porque en muchas ocasiones, aunque esto les pasa más que todo a los estudiantes que están haciendo ya su proyecto para graduarse, y es que ellos plantean unos objetivos y no toman nunca en cuenta como ese tiempo. Y resulta que en ocasiones no les da los 4 meses de semestre que tienen para hacer su trabajo de grado y no logran cumplir con esos objetivos. Entonces, ¿qué les toca? Tomarse más tiempo de su carrera, incluso pagar otro semestre más para poder cumplir con lo que plantearon allí que iban a cumplir. Entonces, también es eso, desde el inicio, tratar de establecer un tiempo para cumplir cada uno de los objetivos y ya con eso sé que al final sí voy a poder cumplirlos. Y también es una manera y es una estrategia para medir si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con ellos. ¿Por qué? Porque si yo planteo un mes para cumplir un objetivo y ya llevo 20 días y no llevo ni la mitad de ese objetivo, entonces ahí tendré que mirar qué estrategias tengo que hacer para poder llegar a cumplir eso que estoy prometiendo allí. Entonces, hay 2 tipos de objetivo. Está el objetivo general, aquí ya es un enunciado central, es una idea que resume lo que yo voy a hacer en mi proyecto y a lo que yo voy a llegar o la finalidad que tengo en mi trabajo de investigación. Entonces, en ese sentido, en ese párrafo que voy a redactar, pues tengo que mencionar de una forma muy clara y muy precisa la idea general, lo que yo voy a trabajar. Casi siempre en estos objetivos generales se menciona el lugar. Si yo lo voy a hacer el trabajo en una empresa, pues entonces menciono el lugar donde yo voy a realizar esa investigación y lo que pretendo. Si pretendo hacer una mejora, entonces voy a decir que voy a realizar una mejora en la parte de, o en el área de producción industrial en tal empresa y menciono la empresa, dónde está ubicada la empresa. Casi siempre esos objetivos generales se van a ese punto cuando se hace pues el trabajo muy práctico en las empresas. Simplemente mencionar qué es lo que pretenden hacer o mejorar en esa empresa, dónde está ubicada, cómo se llama la empresa y dónde está ubicada. Por acá tengo un ejemplo de un objetivo general. Esto es de un robot que van a diseñar para un laboratorio de unos estudiantes. Entonces ellos ahí planteaban pues toda esta información y dice, diseñar e implementar un robot explorador terreno mediante la aplicación de microcontroladores, sensores y sistemas automatizados para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas de laboratorio de robótica. Entonces allí mencionan la información de manera general. Ellos van a diseñar e implementar un robot. ¿Mediante qué? Algunas técnicas allí mencionan, microcontroladores y sensores, y que adicional a eso, ¿para quién va dirigido? Pues para los estudiantes. ¿Y para qué? Para que puedan realizar sus prácticas en el laboratorio de robótica. Entonces miren que son, ahí está muy grande, pero en sí, si tenemos la letra más pequeña, serían alrededor de 2 líneas y media ese objetivo general. Entonces no es algo que sea tan amplio, que tenga demasiada información, sino que es algo resumido que me pueda llevar a entender qué es lo que se va a hacer en el trabajo y cuál es el objetivo en sí, a lo que yo quiero llegar, la meta de manera general. Aquí pues está el ejemplo
del objetivo general de ese ejemplo 2 que trabajamos en el planteamiento del problema, en la hipótesis y en la justificación, que hablaba del uso excesivo de la energía. Entonces aquí está el ejemplo de ese objetivo, dice, analizar el consumo de las energías eléctricas aplicando estrategias de optimización, desarrollando una base de datos para medir el comportamiento en el consumo eléctrico en periodos de tiempo y analizando los componentes eléctricos para determinar el consumo y así reducir el proceso de producción. Entonces allí también la letra está grande, pero si lo ponemos en el contexto del trabajo de Word, serán como 3 líneas máximo de ese objetivo, o sea, no tiene que ser algo demasiado extenso y mencionar la información de una manera pues muy general. Luego de allí están los objetivos específicos, entonces aquí en este punto, pues ya va a entrar uno más en detalle y lo que hace es como desglosar ese objetivo general y plantear otros objetivos que me ayuden a cumplir con ese general. Y sirven también, como se menciona ahí, como una guía para saber cómo voy a trabajar en mi proyecto. Entonces, el objetivo general me habla sobre la idea central de la investigación y los objetivos específicos ya me detallan a fondo cómo puedo lograr cumplir esa idea central o ese objetivo general. Aquí están los ejemplos, estos son el ejemplo de ese objetivo de robótica, de ese robot que van a diseñar. Y dice, el primero es investigar y aplicar diferentes métodos de programación e implementación necesaria para el proyecto. Algo que deben tener muy presente es que los objetivos como tal no se catalogan como actividades, o sea que yo ponga allí como tal la actividad, no, tiene que ir más allá, tiene que especificar qué es lo que quiero lograr. Ejemplo, en el primero me dice investigar y aplicar diferentes métodos de programación, pero nunca me menciona cuáles son los métodos de programación, qué actividades voy a realizar para poder aplicar esos métodos de programación, no, simplemente me habla de manera general que van a aplicar unos métodos. ¿Cuáles son? No sé, los voy a conocer más adelante. Y eso es un objetivo específico. No menciono las actividades que requiero para lograr cumplir con eso, sino que simplemente lo hablo también de una manera muy general y no menciono las actividades. Luego en el siguiente punto dice analizar cada una de las condiciones que se presentarán en el desarrollo del proyecto, tanto a nivel técnico como a nivel ambiental, dentro del cual se desenvolverá. Luego dice diseñar el sistema eléctrico, electrónico y mecánico del proyecto mediante el desarrollo y aplicación de métodos funcionales y viables. Entonces lo mismo, miren que él aquí no dice como tal actividades, sino que dice diseñar un sistema eléctrico, electrónico y mecánico. No me menciona qué actividades requiere para poder diseñar esos sistemas que se mencionan allí. Habla de teorías, habla de metodologías que van a utilizar, pero nunca va más allá de decir, no, ¿cómo voy a poder lograr cumplir con esa metodología? No menciona actividades. Y el último dice realizar pruebas de funcionamiento necesarias para descartar errores y poder aplicar las correcciones medidas inmediatamente o mediatas al problema de investigación o al problema que se presente en el funcionamiento de esos robots. Estos de aquí son los objetivos del ejemplo pues 2 y dice analizar los gastos y las principales razones por las cuales se genera el consumo excesivo e inadecuado de recursos como la energía eléctrica. Entonces lo mismo, allí ellos no están mencionando actividades, están diciendo que van a analizar cuáles son los gastos y cuáles son las razones para que se dé ese consumo excesivo de energía en las industrias. Y lo segundo dice justificar la importancia de las fuentes renovables y el beneficio económico y ambiental que trae para la compañía. Entonces lo mismo, no son actividades, ellos ahí simplemente me están diciendo que van a justificar por qué es importante que en las empresas utilicen fuentes renovables. Miren que allí ni siquiera me menciona cuáles fuentes ni cómo las van a utilizar, no están mencionando las actividades. Habla de manera general, sí, fuentes renovables, y también mencionan allí cosas que van a poder obtener, beneficio económico y adicional a eso, pues la sostenibilidad ambiental. Entonces, no se mencionan actividades, se mencionan las cosas que se pretenden lograr. Metodologías de manera general, teorías de manera general,
más no lo que yo requiero para poder aplicar esas metodologías o esas teorías. ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna duda? Bueno, por aquí van a encontrar una tabla. Esa tabla está dividida y son los verbos pues para redactar los objetivos y está dividido en los verbos para objetivos generales y los verbos para específicos. Les voy a explicar algo y es que en teoría deberán existir pues algunos verbos para los objetivos generales y otros para los específicos. ¿Por qué? Porque los específicos ya va más a lo que yo pretendo evaluar y medir, entonces los verbos que voy a encontrar allí van a ir más a eso que yo voy a evaluar y medir. En cambio, los que son generales, pues van a ir más a alguna meta que yo planteo, pero no es algo tan detallado. En el sentido de cuando ustedes vayan a plantear esos objetivos, sea específicos o generales, los docentes no se van a poner, o sea, a mirar la tabla y decir, no, es que utilizó un verbo de un objetivo general en un específico, no, o sea, no se sientan como a analizar tanto eso, sino que simplemente que sea un verbo en infinitivo, o sea, que no, aquí está dividido, pero no necesariamente tiene que ser que ustedes planteen solo con estos verbos los generales y solo con los otros verbos los específicos, no pueden utilizar cualquiera. ¿Por qué? Porque pues en la parte práctica no se va tan a fondo de que se utiliza un verbo para una cosa o para la otra, no. O sea, de esa manera no lo van a revisar y no van a entrar como en ese detalle, solo que pues en teoría se hace como esa división, pero pues no es necesario. Cuando lo lleven así a campo y lo lleven a su proyecto, no es tan necesario hacer esa división tan drástica de unos verbos para un objetivo y otros verbos para otro objetivo. Pueden utilizar cualquier tipo de verbo. Entonces, no sé, dudas que tengan, todo les quedó claro, no entendieron nada.